Bueno, hoy vamos a estar charlando con Lucas Mentasti. Lucas es argentino, radicado en Miami hace ya muchos años y es presidente de GroupM Services, la división del grupo GroupM, es un grupo de medios muy importante, es una central de medios que conjuga también un grupo de agencias muy grande a nivel global, y él lidera esta división para toda Latinoamérica, ofreciendo servicios también para el mundo. Hola Lucas. Muchas gracias por sumarte. Muchas gracias a vos. ¿Cómo estás, Damián? Todo muy bien. Gracias por tu tiempo. La verdad es que te invitaba para tener una charla y para entender un poco más sobre lo que está pasando en el negocio de la publicidad y en particular en el crecimiento y el impacto de la publicidad digital. Organizamos una serie de preguntas para darle una dinámica a esta charla, y quizás mi primera pregunta sería, o mi primera propuesta sería que nos cuentes un poco cómo es la empresa, qué hace la empresa, qué rol tiene la empresa hoy dentro del ecosistema de la publicidad como la conocemos. Sí, perfecto. Te hago una breve reseña. Hasta los 90 lo que pasaba es que había una sola agencia de publicidad, que era Tele principalmente, y producía una pieza de contenido, o sea, llegaba a un VHS, y después hablaba con el canal de televisión, negociaba, pagaba y se aseguraba de que esa pieza salía en tal horario, etc. Si esto te lo llevas a los medios digitales, el proceso es muy distinto. Nosotros empezamos trabajando con lo que sería ya la pieza terminada. O sea, nosotros nos dan la creatividad y lo que hacemos es que la implementamos en las distintas plataformas para que esté online. Entonces, la implementación de Google, Facebook, trafficking, etcétera, lo que hacemos que sucedan las cosas es mi empresa y en particular para la parte de plataformas, mi equipo. Excelente. ¿Y para entender un poco cómo se estructura el negocio de la publicidad hoy, qué cambió de esa única agencia que hacía todo hace 10 años para atrás al día de hoy? Cambiaron muchas cosas, pero ¿cómo lo podés sintetizar? Sí, perfecto. Mira, No las que estaba más para hacerte preguntas fáciles. No, vamos con las difíciles. A mí hay varias cosas que son las que más me sorprenden a mí. Primero que en aquellas épocas la agencia estaba liderada por los creativos. Entonces, si ves Mad Men, etcétera, la agencia era un lugar en el cual pasaban cosas muy locas y se invertía muchísimo tiempo en llegar a esas ideas que todas las marcas consumían. O sea, todas las marcas estaban permanentemente generando mensajes nuevos. Hoy, si bien la comunicación que tienen las empresas es muchísima, hay una idea madre y después hay que implementarla en un montón de distintos soportes. Antes todo era televisión gráfica. Hoy está la cantidad de soportes que el porcentaje de esfuerzo que lleva crear versus ejecutar cambió. Antes estábamos mucho más en el crear, hoy estamos mucho más en el ejecutar. Entonces se volvió un trabajo donde importan mucho los procesos, la tecnología, el desarrollo de habilidades blandas, etc. Toda esa parte es la que más creció. Eso primero. Y segundo, creo que con el tema de la data. Antes era bastante intuitivo cómo hacías todo. No sabías demasiado bien si iba a andar y se creía en la visión del experto. Ahora tenemos data por todos lados y, como te dijese, un minuto a minuto. Tenemos dashboards en tiempo real que sabemos efectivamente qué está pasando. Entonces, eso lleva a que estás tuneando y ajustando de forma muy fina los mensajes todo el tiempo. Excelente, eso es desde la parte más operacional del negocio. ¿Cómo cambió el modelo de negocio para una agencia hoy? ¿Cómo la ve un cliente? Un cliente suele ser un anunciante, una marca, un grupo de marcas que contrata a diferentes actores de la industria, como sus agencias, sus centrales de medios, sus empresas que gestionan, o como mencionabas vos antes, hacen trafficking. Trafficking es gestionar todos los materiales para que las cosas después sucedan, ¿no? Los materiales pueden ser las campañas publicitarias, videos, etc. ¿Qué cambió en el modelo de negocios? Mira, el modelo de negocio, si lo ves a nivel P&L, sigue siendo el mismo. Los ingresos de la agencia tienen que ver con fees, con comisiones o con lo que se llaman oportunidades de trading, que es básicamente cuando la agencia precompra inventario y después lo vende y a veces no lo vende y lo manda a pérdida. Eso no cambió. Lo que sí cambió es que, y yo creo que muchas veces los clientes no lo entienden, es que
la cantidad de plata que debería ir destinada a media versus no media, se llaman media dólar o non-working media dollars, ese es el shift que cambió mucho. Entonces, lo que pasa es que antes hay una frase que me encanta de Rob Norman, que era nuestro director digital, que decía: ¿cómo extraño las épocas en las cuales se necesitaban 4 personas para hacer un negocio de $1.000.000? 2 jugando al golf y 2 para que le lleven los palos. Muy buena. Eso cambió totalmente. Ahora es un ejército de personas los que hacen que las cosas sucedan. Entonces, ese shift, que sería cuánto se queda a la agencia, o sea, cuánto es trabajo versus cuánto es medios, se está yendo cada vez más fuerte para el lado de la agencia, y está bien, ¿no? Que es como lo que debería hacer. Te cuento otra historia que ayer estaba pensando en qué contarte. Me acuerdo como hace 15 años, yo estaba en ABA, estaba en España, y el director de Research dijo: porque todos sabemos que el ROI de Research es más alto que el ROI de medios. Entonces, usa muy bien tu research para entender qué vas a decir, porque tenés mejor retorno que tirar la plata en medios cuando no supiste lo que haces. Hoy lo que está pasando es que es mayor el retorno en la agencia que en los medios. Es decir, si vos tenés un buen equipo en la agencia, te implementa bien, te compra bien, te optimiza bien con todos los temas dinámicos y hace que te rinda muchísimo más los medios, ¿sí? Entonces, eso me parece que es algo que está sucediendo en el mercado, y que lo estamos viendo ahora, ¿sí? Que es el reconocimiento de la importancia del ROI de la agencia, ¿sí? De servicios profesionales, por así decirlo. Bien. Una de las cosas que uno que quizás está vinculado a la industria pudo ver en los últimos años es que empieza a haber un juego que no tiene como actores que deben ser exclusivos o que necesitan ser exclusivos. Desde el lado del anunciante hay muchísimo ruido. ¿Necesito una agencia o no necesito una agencia? ¿Un experto interno es suficiente para gestionar lo que gestiona una agencia? ¿Un equipo externo, chico e hiper especializado es mejor que una agencia generalista que es muy buena en manejar el todo, pero no es excelente en ninguna de sus partes? Este escenario, visto desde dónde estás vos, porque es un mundo que se atomizó en relación a competencia, vos competís con mucha más gente que la que competías antes, ¿cómo lo estás viendo? Sí, totalmente. Creo, primer punto, crece tanto la torta que hay para todos. Entonces, si yo tengo que darte como un escenario catastrófico, te digo, no, para nada. Somos muchos los que estamos trabajando en esto y somos cada vez más porque se necesita cada vez más gente. Después, cada agencia como que encontró su lugar. Hay algunos que, esto que hablábamos antes, de la definición del mensaje, qué tenemos que hacer, la estrategia, etcétera, que son buenos en eso, y hay otros que son buenos en implementación. No necesariamente son los mismos. Entonces, creo que están empezando a aparecer... a ver, ¿cómo me reformulo un poquito? En un momento se hablaba de la entrada de Accenture y de la entrada de las consultoras a nuestro mundo, y yo decían, no los vemos en los concursos, no los vemos yendo por una cuenta íntegra. Yo creo que lo que está pasando es que se está partiendo en pequeños procesos y que hay agencias especialistas para cada proceso, ¿sí? Entonces, ese es un punto. Hace 2 o 3 años estaba la tendencia de que todo iba in-housing y hablábamos todo el tiempo de in-housing. O sea, los clientes llevándose hacia adentro y no teniendo agencia. Eso no se pudo hacer con televisión, que es fácil, muchísimo menos se va a poder hacer con digital. Yo no creo mucho en el in-housing, para serte sincero. Me parece que alguien que realmente sepa es alguien que es muy caro y que lo tenés que poder pagar, y hay algunas empresas que lo pueden pagar, pero la gran mayoría no. Entonces, hablaba con un amigo que trabajaba en Netflix y que ellos tienen todo interno. Entonces me dice, ¿sabes qué pasa? Se agarraron al mejor pibe que le gustaba estar atrás de la computadora optimizando y que le gustaba eso, y le están pagando una fortuna porque maneja el presupuesto global. Ahí sí tiene sentido. Pero si sos una empresa chiquita, resolverlo con alguien que sabe un poquitito internamente, eso para mí es como el peor de los escenarios. No estoy viendo cosas buenas pasando por ese lado. Y por último, para cerrar, otra cosa que estoy viendo es que estas agencias chiquitas, que las veo que aparecen todo el tiempo y que hay gente que es muy, muy buena,
Me sorprende que muy pocas de ellas logran volverse multinacionales y logran volverse como grandes empresas. No, llegan a un punto, serán unas 30, 40 personas y de ahí no logran pasar. Entonces, no sé si pueden realmente atender y soportar una estructura multinacional que requiere una instrumentación muchísimo más grande. Entonces, se reparte. No lo veo apocalíptico para nada hacia dónde va nuestro mercado. Bien. Y otra de las grandes discusiones que ya tiene varios años en la industria publicitaria es el share entre cuánto de creatividad y cuánto de data, y si data no va a matar la creatividad. Es decir, si todas las marcas fueran atrás de los indicadores que surgen de los datos y los analytics del mundo publicitario, ¿no van a terminar haciendo todas lo mismo? Lo que funciona va a dejar de funcionar. ¿Cómo ves esa problemática muy Mira, creo que que se cambió. arrastra hace años, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que cambió con el COVID. Creo que con el COVID vamos a pensarlo distinto. Pero si te pregunto en enero del 2020 si eso, ¿qué había pasado con eso? Yo te digo, pasó eso. Y de hecho, ese consumismo desenfrenado que vivimos tenía que ver justamente con eso. Y sobre todo con que rendía. ¿Por qué andaba? Porque cerraba. Después, o sea, ¿a qué voy? Creo que la creatividad pasó a tener un lugar muy chiquito dentro de todo esto y que todo tiene que ver con la optimización, el testeo, etc. Hay ciertas marcas, y esto como que de nuevo, todo con pinzas, hay ciertas marcas que ya son íconos culturales, Coca-Cola, Adidas, esas marcas van a tener que seguir haciendo creatividad y anuncios y construyendo valores porque es parte del mundo, pero yo no lo veo, las demás yo no veo mucha marca. Yo viviendo en Estados Unidos no tengo cable, así que tele veo muy poco. Hay una cosa que no sé si te pasa, pero cuando voy a la casa de un amigo que tiene cable y está mirando tele, como que me hipnotizo mirando las publicidades para ver qué son, porque son las extraño, ¿viste? Son distintas. Y Cambió lo la que dinámica. cambió la dinámica. Y lo que yo veo es promo, 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 precio, 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 con algún tipo de novedad, pero muy poquita. No siento que veo innovación, pero no la veo desde la comunicación. La cosa épica de nuestras publicidades de Quilmes que hacía Young Rubicam, que eran hermosas, que son nuestra cultura, eso queda muy chiquito ya. Ya no sé cuánto queda de eso. O sea, tu mirada es que data se comió a creatividad, y creatividad, si bien es importante, está supeditada a lo que los datos digan de dónde va a performar mejor, de dónde va a conectar mejor con el cliente, de dónde va a generar los resultados que está buscando una marca. Sí, creo que ya se la comió. Quiero diferenciarte qué es creatividad y a qué llamamos creatividad. Creatividad es fundamental en cualquier empresa y se necesita en tecnología y en contabilidad. Hay que ser creativos. Pero creatividad comunicacional, sí, ya me parece que queda muy poco. Hace una historia que me quedó grabada que la contaba Rodrigo Figueroa Reyes, que decía, ¿por qué Nike no testea? Nike se juega. Yo creo que hoy también, que no sé si cuánto sería, ¿no? Pero yo creo que hoy eventualmente también hay gente que no testea y se juega. Ahora, a los 3 días se dieron cuenta si funcionó, si no funcionó. Y si no funcionó, abajo. Entonces, eso que hablaban desde del minuto a minuto que está ahora. Está muy bien. Y, a ver, parte de lo que estamos hablando es de cómo data fue creciendo como, si querés, como herramienta dentro del propio negocio de la publicidad. ¿Qué cosas nos podés contar del mundo del data implementado en publicidad que no se ven habitualmente desde afuera de esta industria? ¿Qué cosas conocés desde adentro, te sorprendieron o dijiste, upa, mira esto, acá hay un camino que podemos explotar? Sí. Te voy a decir la primera, la que más me sorprende, que tiene que ver con el miedo que lleva a la parálisis. ¿Sí? Eh, es algo tan importante que no puedo creer que haya empresas que no están haciendo demasiado por miedo a equivocarse. ¿Sí? Entonces, eso es lo que más me sorprendió. ¿Y qué es lo que está atrás? Hay tanta data, tanta, que el valor está en ordenarla. Si perdés 2 meses de data, no es grave. Es muchísimo más grave perderte 2 meses de aprendizaje porque no hiciste nada. Entonces, esa es una de las primeras cosas, es a equivocarse y hacer
no hay problema sino que volver a empezar. Es el proceso lo que importa. Eso sería el primer punto. Y el segundo, que la data es redundante. Llega un punto en el cual sí, te confirma lo que ya sabes. Entonces, no hay tanta necesidad de perseguir cada una de la data, ¿sí? Y por último, una cosa que a mí un poquito me preocupa, que tiene que ver con la obsesión de la privacidad, seguridad, etc. Tenemos una ley bastante buena en Argentina, que hay ciertas partes de la privacidad que deben ser, que deben resguardarse, ¿no? Pero parecería ser que se ocupa muchísimo más de todo eso que de lo que realmente sirve, ¿sí? Yo me acuerdo de esta función de la ley europea de data, que terminó con que vos tenías que decir acepto las cookies, que las aceptás siempre y ya ni lees lo que dice. Entonces, El como GDPR. sí, exactamente, que pasa mucho eso. Entonces, cuidado con no entender lo que estamos haciendo, ¿sí? Y si tuviese que decirte qué hay que hacer en este momento, empezar a guardar data, guardar todo lo que se pueda, de alguna forma desestructurada, se llama data lake, que es cuando no tiene una estructura, tirar la data y después veremos cómo la analizamos, pero deberían ser dos teams independientes. Uno que guarde data y que esté todo el tiempo buscando dónde tengo señales, y otro que los analice. Porque si no, lo que estoy viendo es que por focalizarse demasiado en uno o en el otro, se dejan de hacer cosas. Y en este momento el enemigo es no hacer nada. En este momento tenemos que hacer para equivocarnos y aprender. O sea, tenemos dos mundos diferentes. Hoy, encontrar nuevas fuentes de datos, pistas que te puedan servir en el futuro para tomar mejores decisiones, es uno de los caminos, aunque no las pueda procesar todavía, porque quizás parte del desafío que tengo es que procesar todos esos volúmenes de datos, quizás todavía no entiendo muy bien ni para qué, ni puedo costearlos, porque si bien los costos bajaron muchísimo, en la cantidad o en el volumen de información que estoy obteniendo hoy, quizás procesarlo es inviable para un negocio, pero es creíble que a este ritmo, en un tiempo próximo, tenga mucho sentido hacerlo. Sí, y de última, guardala, fíjate que no encontraste nada y tirala. Pero eso es, en data, entonces, me encantó la pregunta. El secreto es no tener miedo a equivocarse, porque tenemos que aprender y se aprende cometiendo errores. Ese tiene que ser el secreto, hacer para equivocarse. Bien, y me queda claro, vos estás parado obviamente desde el lado del proveedor de servicios, desde el lado de la agencia que ofrece servicios a grandes anunciantes a nivel local, regional, global. Hagamos el esfuerzo de ponernos 2 minutos en el lugar de ese anunciante, de ese director de marketing, de ese CEO que tiene que tomar decisiones nuevas para una organización y que el mundo de la publicidad digital se le vino de frente y de pronto conceptos como data, conceptos como entender de dónde vienen los leads o los prospectos de la compañía, las conversiones, la derivación a ventas, etcétera, son todas situaciones que fueron viniendo de a poco, pero de pronto se le vinieron de frente y tiene que enfocar, dependiendo de la organización, el 30, el 50 o hasta el 80% de su inversión en este perfil de medios. Y eso es lo que pasó en muy pocos años. Pongámonos en el lugar de esa persona. ¿Cuáles son sus principales pain points? Porque desde el lado del proveedor de servicios suena todo obvio. Che, tendrías que estar haciendo esto, podés contratarme esto otro, te puedo ayudar a resolver esto. Pero pongámonos en el lugar de él. ¿Por dónde arranca? ¿Qué le está pasando? Sí. Hay ciertas compañías con las cuales tenés que entender y armar una relación y meterte. Yo insisto con lo mismo. Para mí, yo siempre digo, si la plata fuese mía, ¿qué haría si la plata fuese mía? Hay ciertas compañías que son las grandes compañías de tecnología, que son las que disrumpieron todo, que tenés que entender cómo se usan. Ya las sabemos. Google, Facebook, Amazon, Mercado Libre, etcétera. ¿Cuál es mi estrategia de cada una de estas? Entonces, ¿por dónde empezaría? Creo que tienen que aparecer roles de... a ver, estoy pensándolo en voz alta, que sería, yo soy el que me encargo de manejar la relación con Google desde el cliente. Mi trabajo es interfacear con estas compañías. Entonces, ahí empezaría, y sobre todo, no es contrato a un chico recién salido de universidad que es súper inteligente, se lo doy, me olvido y yo no me meto. No.
el desafío es eso. El desafío para mí es el frontera contacto con estas empresas de tecnología. Yo empezaría ahí. Me pasó hace poco que hablaba con un cliente que no sabían por dónde empezar con e-commerce. Como decir, ¿por dónde empiezo e-commerce? Bueno, lo más básico de todo. ¿Tenés tus productos en Mercado Libre? No. Después vemos Amazon, la tienda propia, pero empezá por lo más básico de todo, porque es el proceso, no es el destino. ¿Sí? Entonces, empezar a hacer alianzas con estas empresas. Si no se necesita para eso agencia ni nada, pero involucramiento realmente del CEO que entienda que esto es lo importante y alianzas con esos disruptores de mercado. Excelente. Finalmente, y para ir redondeando este espacio, estamos en un contexto diferente, un contexto que cambió de la noche a la mañana, estamos en el contexto COVID-19. Sí. ¿Qué cambios crees que están empezando a pasar de parte del consumidor y llegaron para quedarse? ¿Qué cosas van a pasar de acá en adelante? Sí. Yo, antes del consumidor, creo que la forma en la que trabajamos, eso cambió para quedarse. Ahí, dos anécdotas. Primero, nos dimos cuenta de lo efectivos que somos, lo eficientes que somos cuando no estamos en la oficina, y la cantidad de tiempo que se pierde en la oficina, entre ir y volver, el transporte público, eso me parece que ya cambió muchísimo. Y después se redefine la vida. Hay ciertas, no digo que no va a haber más conciertos, pero va a haber cada vez menos. Y todas esas cosas que nos parecen tan obvias, tienen como servicios asociados que van a tener que reinventarse. Moda, lujo, todo eso, no digo que va a desaparecer, pero va a tener otro significado. ¿Sí? O sea que hay un montón de categorías que se tienen que reinventar. ¿Qué vamos a hacer con los activos que dejan esas categorías? Hermosísima pregunta. Ahí hay lugar para consultores para reinventar los activos, no negocio, los activos, porque el negocio no sé si se puede reinventar. Y el otro creo que tiene que ver con una compra mucho más planificada. Ahora pasamos más tiempo en la casa, estamos comiendo todo el día en la casa, entonces la compra del supermercado yo la veo mucho más estructurada de lo que era antes, ¿no? Antes yo siento que vivíamos en Argentina, vivíamos del chino. Ahora ir al chino es una forma de hacer algo, no sé, voy a comprar una cosa, no, pero agarro cosas chiquititas. No tengo data, Tu pero pocos grados de libertad. totalmente. No tengo data y sería interesante investigarlo, pero yo calculo que las compras de los supermercados de grandes superficies están yendo para arriba, y la frecuencia y ticket promedio de los chinos está yendo para abajo. Y eso, una vez que entendiste cómo manejar tu heladera, como la manejaban nuestras abuelas, está bueno, se genera eficiencia y creo que esto va a quedar. Esa eficiencia quizás es los analytics de la gestión de compras en tu casa, la optimización, el dejar la compra de impulso de lado, porque es mucho más difícil generar ventas por impulso en este contexto, donde quizás compras a distancia, por e-commerce, o es muy transaccional, voy rápido, no me quedo mucho tiempo, no solo para no tentarme y cuidar el dinero, sino para no contagiarme de nada. ¿Sabés qué imagen se me vino a la cabeza? ¿Viste las heladeras inteligentes que saben lo que tenés adentro, etcétera? Que nunca pasó nada con eso, ya está hace 2 o 3 años y no. Creo que ahora pueden tener una linda oportunidad porque tenemos más energía para invertir en eso. Está muy bien, quizás faltan todavía los servicios que se conecten con la heladera y te lo resuelvan automatizado, y obviamente habrá un momento que habrán early adopters o innovadores que van a probar eso, y hasta que esto gane escala y llegue a la mayoría de la sociedad, evidentemente falta un poco. Pensalo, es un aparatito que lo único que hace, lo metes dentro de tu heladera y lo armás en un minuto. Es un sensor, una nueva fuente de datos que te encantaría obtener para venderle algo a alguno de tus anunciantes amigos. Totalmente. Definitivamente. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Lucas Mentasti, presidente de Grupem Services para toda la región. Gracias por prenderte, gracias por sumarte desde ese landscape que preparaste especialmente para esta charla. Y bueno, te deseamos todo lo mejor y gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos, Damián. A mí esta cosa me gusta contarle. Damián fue mi primer cliente en 1999, así que ya van 21 años que estamos haciendo cosas juntas y como siempre, un placer. Gracias, un abrazo grande, che. Un abrazo gigante. Chau.